La conferencia la he titulado Morfología Matemática definida en espacios color, una teoría para el procesamiento de imágenes biométricas. Esta última palabra, imágenes biométricas, la he incorporado dado que el grupo de investigación al cual pertenezco, desde hace ya varios años, está abocado al procesamiento de este tipo de imágenes. Pero no necesariamente las técnicas que desarrollamos van a ser para este tipo de imágenes. Pueden ser aplicadas a cualquier otro tipo de imágenes que tengan características similares. Bien. Para empezar, gracias. Para comenzar vamos a definir lo que es una imagen. ¿Sí? Una imagen es una representación pictórica de un objeto o de una escena que tiene información descriptiva de la misma. El procesamiento de imágenes es la manipulación de la información contenida en una imagen para obtener información útil. El procesamiento puede ser óptico, analógico o digital. Nosotros nos vamos a centrar hoy en esta conferencia en el procesamiento digital de imágenes. ¿En qué consiste el procesamiento digital de imágenes? Es un tipo específico de procesamiento que se realiza mediante algoritmos utilizando una computadora. ¿Sí? Los grupos de procesamiento de imágenes son grupos multidisciplinarios. Intervienen matemáticos, ingenieros electrónicos, ingenieros biomédicos, informáticos, especialistas en el área de trabajo. Estos últimos son los que nos proveen los problemas. Pueden ser médicos, ingenieros de cualquier tipo, radiólogos, etc. Son los que vienen con la problemática a resolver. Por lo general son gente que está de paso dentro de estos grupos. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que están los matemáticos, que empiezan a tener cierta importancia. Todos ellos tienen un mismo objetivo: manipular los datos contenidos en una imagen con el fin de llegar a la solución de una determinada problemática. El procesamiento digital de imágenes tiene diferentes etapas, 3 en particular, que todos coinciden en ellas. Una etapa de preprocesamiento, que tiene como objetivo procesar una imagen de tal manera que el resultado sea más apropiado, en algún sentido, que la imagen original. La vamos a modificar persiguiendo algún objetivo. Ya vamos a ver cuáles. Por ejemplo, mejorar el contraste. Tenemos una imagen con un pobre contraste y intentamos mejorarla, lograr contornos más nítidos, resaltar detalles importantes, filtrar ruido, una imagen con ruido, poder eliminar, etc. Todo eso está en la etapa de preprocesamiento. Una segunda etapa es la etapa de segmentación. Es el proceso que consiste en descomponer una imagen en regiones de interés, es decir, particionarla según sus componentes estructurales más importantes, siguiendo algún criterio. ¿Qué significa siguiendo algún criterio? Fíjense, aquí tenemos una aplicación donde nos interesaba segmentar el cerebro del resto de los tejidos. ¿Sí? El cráneo, los meninges, etc. Pero también podemos llegar a estar interesados, dada esta imagen, en segmentar los diferentes tejidos. O simplemente quedarnos con los ventrículos. ¿Sí? Entonces aquí, en cada una de estas aplicaciones hay un fin específico. Bien, matemáticamente hablando, ¿qué significa segmentar una imagen? Para nosotros, disculpen que no ha salido bien la fórmula, pero bueno, matemáticamente hablando, segmentar una imagen, si a la imagen la consideramos como un conjunto, va a ser determinar una partición del conjunto imagen. ¿Sí? ¿Qué es una partición? Es encontrar una unión finita o infinita de conjuntos disjuntos 2 a 2. Acá debería haber una intersección y aquí debería haber una unión. ¿Está? Entonces, si nosotros nos abstraemos y pensamos a una imagen como un subconjunto de RN, generar una segmentación del conjunto imagen es encontrar una partición de ese conjunto que se adecue a la solución que queremos encontrar. Bien, y finalmente una etapa de análisis que está fuertemente ligada a la etapa de segmentación. Si obtenemos una buena segmentación, vamos a poder hacer un buen análisis.
Bien, veamos un ejemplo concreto para saber hacia dónde vamos. Tenemos un corte de una imagen de resonancia magnética del cerebro, pesada en T1, T2 y PD, y queremos segmentarla en los diferentes tejidos que la componen: materia blanca, materia gris y el líquido cefalorraquídeo. Muchas de las enfermedades neurológicas están relacionadas con el crecimiento y decrecimiento de este tipo de sustancias. Entonces, a los especialistas les interesa analizar el volumen, cómo va variando el volumen en el tiempo de los diferentes tejidos. Supongamos que un especialista está interesado en el seguimiento de un paciente al cual le ha suministrado una determinada droga y quiere ver la evolución, ¿sí? Para ver si eso es interesante. Entonces, le va a hacer en un determinado periodo de tiempo diferentes resonancias magnéticas y va a obtener diferentes volúmenes. Un volumen está formado al menos de 250 cortes, por lo tanto debería segmentar manualmente. Si hacemos 2 estudios al mes, tendríamos que segmentar 500 imágenes manualmente para un solo paciente, para poder comparar si evoluciona bien o mal. Por lo tanto, es ahí cuando nos preguntamos si debemos hacer una segmentación manual o una segmentación mediante algoritmos. Consultamos a 4 expertos en un experimento que hicimos y le dimos unos volúmenes para segmentar. Fíjense que hubo discrepancias en la segmentación propuestas entre los expertos. Esto puede ser por múltiples motivos, porque no se ponen de acuerdo en delimitar bien las zonas de los diferentes tejidos. Puede ser que venían haciendo el volumen y en un determinado momento ya estaban cansados y esbozaban una segmentación ahí manual como para acelerar el proceso, o simplemente porque usaron diferentes soportes para realizar esa segmentación manual. Entonces, bueno, ahí es cuando interviene el procesamiento digital de imágenes, ¿sí? Proporcionar herramientas para hacer un soporte en el diagnóstico. Eso lo tenemos que tener bien presente. No vamos a sustituir al diagnóstico médico, vamos a hacer un soporte para el diagnóstico médico. Vamos a proveer de herramientas para asistir al experto en un diagnóstico. Bueno, la segmentación manual siempre va a tener el conocimiento global. La mayor dificultad que van a tener la segmentación automática: transformar el conocimiento global en operaciones locales computacionales, ¿sí? Que la inteligencia artificial está en búsqueda de esto, pero hoy en día no se ha logrado. Nos va a permitir velocidad en proceso, nos va a permitir eliminar discrepancias entre los distintos expertos y ganar velocidad en proceso. Entonces, es aquí donde nos debemos parar y pensar, bueno, hay que desarrollar métodos, metodologías para el procesamiento de imagen utilizando algoritmos matemáticos. Una estrategia, una metodología que se está utilizando y da muy buenos resultados es la morfología matemática. La morfología matemática surge en el año 1960, no para el procesamiento de imágenes, sino para la minería, y recién en 1982 Serrat publica el primer libro de morfología matemática aplicada al procesamiento digital de imágenes. Quiere decir que estamos en presencia de una metodología que tiene alrededor de 32 años, no más. La idea central de la morfología matemática es el concepto de orden. La principal estructura matemática es la de reticulado completo, conjuntos parcialmente ordenados en el que todos sus conjuntos tienen supremo e índice. Reticulados booleanos dan lugar a la morfología matemática binaria. Una imagen binaria, 0 o 1. Por lo tanto, los reticulados booleanos dan lugar a la morfología matemática binaria. Disculpen que no salió la fórmula, pero si a una imagen en niveles de gris la pensamos como una función que va de R2 en R, y el conjunto de todas las imágenes
la ordenamos con el orden que se hereda de R, podemos obtener un reticulado y definir una morfología en niveles de gris. Las dos operaciones básicas de la morfología matemática son la erosión y la dilatación. A partir de esas dos operaciones se define toda la morfología matemática. ¿Sí? Y van a ver de qué manera simple se define. La clave de la morfología matemática está en el elemento estructurante. El elemento estructurante es un conjunto de geometría conocida y definida, bien definida, que se compara, a partir de alguna transformación, con el conjunto imagen. Tenemos el elemento estructurante y el elemento estructurante lo vamos desplazando sobre todo el dominio espacial y realizando alguna transformación con la imagen. Vamos a ir testeando si el elemento estructurante, por ejemplo, está contenido o no en la imagen. Esa es una transformación básica que podemos hacer. El elemento estructurante es un subconjunto de RN, su forma y tamaño se escoge a priori, eso es algo que da la experiencia. Tiene un punto de referencia que se denomina origen, y bueno, como les decía anteriormente, el elemento estructurante se desplaza por toda la imagen. La morfología matemática abarca conceptos de geometría, álgebra, topología y teoría de conjuntos, entre otros. Estas son las fundamentales. Nos permite realzar, filtrar, resaltar, segmentar, detectar bordes, rellenar regiones, etc. En primer lugar, la morfología se definió por imágenes binarias, imágenes 0, 1. Luego se extendió a imágenes en niveles de gris. Y hoy el desafío está en poder extender la morfología matemática en niveles de gris a imágenes en color. Dijimos que la estructura que da origen a la morfología matemática es la estructura de orden. ¿Puedo yo decir si el rojo es mayor o menor que el verde? ¿Puedo tomar el ínfimo entre el conjunto formado por el rojo, amarillo y el azul? Rápidamente. ¿Lo puede hacer? No. Entonces estamos ante una problemática en poder extender como de una manera natural la morfología matemática en niveles de gris al conjunto de las imágenes en color. ¿Sí? Porque necesitamos ese orden y los colores no los podemos obtener. Pero bueno, ya vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Bueno, ¿cómo se definen las operaciones básicas? La dilatación. La dilatación de una imagen A por un elemento estructurante B se define como todos los X pertenecientes a R2, disculpen que nuevamente no salió, tales que cuando yo traslado el elemento estructurante a un punto, el elemento estructurante intersección, la imagen es distinta de vacío. Fíjense, esta es la imagen dilatada. La imagen original, el elemento estructurante que hemos elegido es un elemento estructurante con forma circular, lo vamos desplazando y vamos modificando la imagen original. Fíjense que fuimos cerrando algunas penínsulas, algunos agujeros, se van cerrando con la dilatación. La erosión es un poquito más restrictiva. La erosión de la imagen A por el elemento estructurante B son todos aquellos elementos de la imagen, tal que cuando yo traslado el elemento estructurante a ese elemento, el elemento estructurante queda totalmente contenido en la imagen. ¿Sí? Pierdo algunos detalles de la imagen. ¿Sí? Si tenemos una manzana y un cuchillo, el elemento estructurante es el cuchillo, la erosión, ¿qué va a hacer? La manzana sin la cáscara, ¿verdad? Bien, pero veamos cómo funciona esto gráficamente. Tenemos un elemento estructurante B, tenemos la imagen A, y bueno, lo que tenemos que hacer, bueno, acá es la fórmula de dilatación, así que por lo tanto acá debería haber una intersección. ¿Sí? Está mal. Entonces lo que vamos a hacer es ir desplazando el elemento estructurante y ver si tiene intersección distinta de vacío o no. ¿Tiene intersección distinta de vacío? Sí, ahí hay una intersección distinta de vacío. Por lo tanto, en el píxel donde me paré, donde está el centro del elemento estructurante, va a pertenecer a la imagen dilatada. ¿Está bien? Me desplazo al siguiente. ¿Tiene intersección?
Sí, hay una intersección ahí. Por lo tanto, en el píxel que me paré, ahora pertenece a la imagen dilatada. Y así continúo. ¿Tiene intersección? Sí. ¿Tiene intersección? ¿Tiene intersección? ¿Tiene intersección? Sí. No tiene intersección, por lo tanto pertenece a la imagen dilatada. Continúo, no hay intersección. Hay intersección. Y así continúo desplazando el elemento estructurante. Bueno, y ese sería el resultado final. No lo hago para todos los puntos porque estaríamos en toda la conferencia. Bien, vamos para la erosión. ¿Sí? La erosión era la erosión de A dilatado por B, son todos los puntos de la imagen, tales que el elemento estructurante queda totalmente contenido en la imagen. Me paro en ese punto. ¿El elemento estructurante está totalmente contenido? No, porque ahí no queda contenido. ¿Está? Entonces no pertenece a la imagen erosionada. ¿Está totalmente contenido? Sí. ¿Está totalmente contenido? Sí. Pertenece. ¿No está totalmente contenido? ¿No está totalmente contenido? No, sí. Bueno, y ese sería el resultado. Fíjense que algo tan simple como esto da origen a la morfología matemática, que ahora vamos a ver algunas aplicaciones en las cuales podemos ver la potencia que tiene. ¿Sí? Abre algunos huecos, ¿sí? Y la dilatación los había cerrado. Bueno, en una imagen original, tenemos una imagen original, la dilatación por un elemento estructurante lineal, lo que ha hecho fue engrosar, y la erosión, erosionarla. Tanto la dilatación como la erosión no son operaciones inversas. ¿Sí? Si yo erosiono y luego dilato, no vuelvo a la imagen original. Y si dilato y luego erosiono, tampoco vuelvo a la imagen original. Por lo tanto, podemos combinarlas. Y así es como surgen los filtros básicos. La apertura, que se define como una erosión seguida de una dilatación. Primero tengo la imagen original, la erosiono, elimino algo de ruido que puede estar presente en la imagen y luego la pseudo reconstruyo con una dilatación. No vuelvo a la imagen original, pero tengo algo un poquito más suavizado. Y lo mismo el cierre, que se define como una dilatación seguida de una erosión. Tengo la imagen original, la dilato, cierro algunos huecos que pueden llegar a estar presentes y luego vuelvo de una manera más suavizada a la imagen original, no a la imagen original como está. Bien, fíjense cómo podemos obtener bordes de una manera rápida. Si nosotros tenemos a la imagen original, la dilatamos y hacemos la imagen dilatada menos la imagen original, tengo el borde exterior. Tengo una imagen, la dilato y luego le resto la imagen, tengo el borde exterior. Rápidamente. Si a la imagen la erosiono, a la imagen le resto la imagen erosionada, obtengo el borde interior, porque la erosioné y luego cuando resté, tengo el borde interior. Y finalmente, lo que se llama el gradiente es la dilatación menos la erosión, un borde un poquito más notorio porque es el interior y el exterior. Fíjense que rápidamente podemos obtener bordes a partir de esas dos operaciones tan simples como las definimos recién. Ver si el elemento estructurante está contenido o no dentro de una imagen. Bueno, existen más operadores morfológicos, pero voy a parar acá para no seguir definiendo, y vamos a extenderlos a imágenes en niveles de gris. Una imagen en niveles de gris la podemos ver como un conjunto ahora en R3. Por lo tanto, la idea de inclusión e intersección sigue valiendo. ¿Sí? Yo voy a ir desplazando mi elemento estructurante en R3, considerando la imagen como un conjunto, y ver si el elemento estructurante está contenido o no. O ver si el elemento estructurante tiene intersección distinta vacía o no. ¿Sí? Voy desplazando el elemento estructurante y le voy haciendo crecer o decrecer. Por lo tanto, la definición, que no interesa matemáticamente lo que dice, pero sí es que aparece un máximo para la dilatación y aparece un mínimo para la erosión. Entonces, lo que voy a hacer es, en un entorno de píxel, ¿sí?, me voy a quedar con el máximo para la dilatación. Y en un entorno de píxel me voy a quedar con un mínimo para la erosión. Por lo tanto, en la
dilatación, al tener un máximo, la imagen pasa a ser más brillante. Y en la erosión, como tengo un mínimo, pasa a ser más oscura y el efecto sigue siendo el mismo, ¿sí? En imágenes reales tenemos la imagen, esta era la imagen binaria como queda el resultado, tenemos una imagen más clara y fíjense cómo el ruido que aparecía al erosionar, como tomábamos un mínimo, se incrementa. Bien, nuevamente la erosión y la dilatación no son operaciones inversas, por lo tanto las podemos combinar y dar origen al cierre, una dilatación seguida una erosión. El efecto que produce nos permite homogeneizar sin deformar la forma de los objetos que aparecen en la imagen. Y la apertura, una erosión seguida de una dilatación, exactamente lo mismo. Nos permite homogeneizar sin deformar demasiado los objetos. ¿Se acuerdan que con la erosión se marcaban estos puntos, este ruido? Simple, ahora no se marcan tanto. Y también podemos extraer bordes. ¿Sí? Ya fíjense en una imagen de tomografía cómo podemos obtener los bordes de los distintos órganos que aparecen. La imagen menos la erosión, la dilatación menos la imagen. Y lo mismo podríamos hacer dilatación menos erosión. Bueno, ahora sí voy a definir un operador más, que es el operador top hat por apertura y también se define por cierre. ¿En qué consiste el operador top hat? Tenemos la imagen y le restamos la apertura. Con la apertura lo que hago es eliminar todos aquellos objetos que no están contenidos en el elemento estructurante, o sea, el árbol vascular en una imagen de fondo de ojo. Con la apertura los elimino y homogeneizo el fondo. Por lo tanto, si luego hago la resta, me quedo con el objeto de interés. ¿Sí? Y para el cierre, lo mismo. Tengo una imagen con un objeto oscuro, le aplico un cierre en niveles de gris y elimino todos los objetos oscuros que no quedan contenidos en el elemento estructurante y homogeneizo el fondo. Luego, cuando hago la resta, me quedo con el objeto de interés. ¿Sí? Fíjense qué potente, con un simple ver si un elemento estructurante queda contenido o no dentro de una imagen. ¿Sí? Cómo se programa, cómo se desarrolla, ya es otra cosa. Pero la idea es muy simple. ¿Está? La idea es poder transmitirlo de una manera simple, como dijo en la conferencia inicial. ¿Sí? Estamos viendo si el elemento estructurante queda contenido o no. Bueno, ahora, si esto funciona bien para imágenes en niveles de gris, ¿por qué nos motiva a pasar al procesamiento en color? Sabiendo que no tenemos un orden natural en el conjunto de los colores. Si sabemos que eso es nuestro punto de partida, poder definir un conjunto ordenado para poder encontrar un ínfimo, un supremo, un máximo o un mínimo, y sabemos que eso no lo podemos hacer, bueno, ¿dónde está nuestro interés? Nuestro interés está en que hoy en día muchos de los equipos de imágenes médicas entregan imágenes en color. El color es un descriptor sumamente importante en el procesamiento digital de imágenes. Nos permite identificar y extraer información de una escena de una manera simplificada. Fíjense. ¿Pueden identificar ahí un animal? ¿Se ve? Más o menos. Pero se ve. Si yo de alguna manera transformo esta imagen en color a niveles de gris para poder aplicar las operaciones que tenía previamente, y bueno, si hoy no lo veían, ahora directamente no está, ¿verdad? Por lo tanto, hay casos en que es necesario operar en el dominio de las imágenes de color, porque ahí está la información. Bien, acá hay otros casos. Un animalito, ahí está, pero bueno, operar acá es mucho más sencillo que operar acá, ¿sí? Visualmente, algorítmicamente quizás no se pueda ni siquiera segmentar un animal ahí, pero bueno.
entonces lo primero que nos deberíamos preguntar es si existe el color. ¿Existe el color? En 1966 Newton tuvo la primera evidencia de que el color no existe. Encerrado en un cuarto, dejó pasar unas de luz por un orificio y lo interceptó con un prisma de cristal y vio cómo se reflejaba la luz en la pared de frente como un arco iris. Por lo tanto, dijo que la luz es color. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que el color es una sensación que se produce en respuesta a una estimulación nerviosa del ojo causada por una longitud de onda luminosa. El sistema visual humano puede distinguir entre miles de colores y solo puede diferenciar alrededor de 100 niveles de intensidad. El espectro visible del ojo humano se compone de longitudes de onda que van entre los 380 y los 770 nanómetros. Bien, por lo tanto, lo que nosotros hoy estamos viendo es cómo se refleja la luz que absorbe el objeto y que emite el objeto. El color rojo absorbe el objeto y emite el color rojo. El blanco rechaza todo y el negro ninguno. Bien, ante la pregunta ¿de qué colores observamos en esta imagen? Seguramente todos estarán pensando en responder rojo, verde, azul, amarillo, ¿verdad? Etcétera, algunos, excepto que haya algún daltónico que puede existir. No. Porque hay una presente, yo trabajo con una persona que es daltónica, aunque no lo crean, pero bueno. Todos responderían esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sin embargo, esta primera especificación es vaga. ¿Por qué? Si yo les vuelvo a preguntar acá qué colores observan, seguramente contestarán de la misma manera, ¿no? Rojo, verde y azul. Es lo primero que todos hacemos. Estamos especificando el tono. Entonces, si uno les pide un poquito más de precisión, ¿qué dirían? Y es un azul más oscuro, más claro, ¿sí? Más intenso, menos intenso, más fuerte. Bueno, esto que estamos haciendo en forma coloquial hay que intentar modelarla a través de números, ¿sí? De manera de obtener una unicidad entre el conjunto de los colores y ese conjunto que lo modela. Bien, entonces hemos estado hablando del tono, la luminosidad y la saturación. El tono, atributo por el cual decimos que un estímulo es verde, rojo o azul. La luminosidad es el atributo por el que decimos si el color es claro o oscuro, y la saturación es el atributo por el que decimos si el color es más suave o más fuerte. Entonces, bueno, ahora la idea es especificar un color mediante 3 números relacionados con estas 3 características. El profesor Mussel en 1950 desarrolló un sistema mediante el cual ubica en forma precisa los colores en un espacio tridimensional. Esta fue la primera representación de los colores en un espacio tridimensional. En el centro tenemos la escala de grises, el tono, la luminosidad y la saturación. Entonces, un espacio de color es un modelo matemático abstracto que describe la manera en que los colores pueden ser representados. En un modelo de color, cada color queda representado por un único punto. La unicidad es fundamental, ¿sí? Dado un color, le corresponde un único punto en el espacio y viceversa. En la actualidad existen muchos espacios de color. El más conocido por todos es el RGB. Después está el HLS, el XYZ, el HBS, que es una variante, el CIELAB, el LAB, etc. La modelización en cada uno de estos espacios es independiente y es diferente. Cada uno nos permite trabajar el color de diferentes maneras. El más común es el RGB, que todos conocemos, y en el que se aplica mucho procesamiento. Bueno, no voy a entrar en detalles, tengo de cada uno de los espacios. Cuando veamos las aplicaciones, si hace falta voy a explicar cada uno. Pero bueno, si un espacio de color es un conjunto de R3 o una imagen, la podemos pensar
cada píxel de la imagen como un vector, ¿sí? Donde cada una de las componentes está asociada a un canal. Por ejemplo, si estamos en el RGB. ¿Está? Bien. ¿Cómo procesar ahora en espacios de color? Existen diferentes criterios. El procesamiento directo. ¿En qué consiste el procesamiento directo? Tengo la imagen, los tres canales, los compongo de alguna manera, genero una imagen en niveles de gris y aplico el procesamiento con las técnicas tradicionales que yo ya conozco. ¿Sí? No hay procesamiento en color. A eso se llama procesamiento directo. Tengo la imagen en niveles de gris, en color, descarto el color de alguna manera, obtengo una imagen en niveles de gris y opero normalmente. Un procesamiento marginal. ¿En qué consiste el procesamiento marginal? Opero en forma individual cada canal con las técnicas estándar y luego compongo. ¿Sí? Pero ¿cuál va a ser el problema que voy a tener? La aparición de falsos colores. Si yo estoy operando cada canal por separado, modificándolos, cuando los componga, me van a aparecer colores que inicialmente no estaban en la imagen. Fíjense acá, aplicamos una erosión marginal y una dilatación marginal. ¿Sí? No se produce el efecto que uno esperaría. Bien, y por último, el procesamiento vectorial, que este es el que realmente interesa. Se realiza una única operación sobre la imagen y se considera esta como una composición de píxeles vectoriales indivisibles. Entonces, acá no van a aparecer falsos colores porque estoy operando en un conjunto de R3, ¿sí? A la imagen indivisible. Bien. Si yo quiero extender la morfología matemática en niveles de gris a imágenes en color, necesito definir una estructura de orden. Volvemos a lo mismo. Lamentablemente, no existe un orden natural para datos multidimensionales. Entonces ahí es cuando se complica el procesamiento en color. Supongamos que superamos esa barrera, supongamos que existe un orden en cualquier espacio color. Yo tengo un espacio de color, el RGB, por ejemplo, o el HCI, y existe un orden. Vamos a suponer que existe, que está bien definido y que existe. Por lo tanto, si yo tengo un espacio de color con ese orden y utilizando este orden, ya lo voy a decir, da dos imágenes en color, F y G, F de R2 en el espacio de color, y voy a decir que F es menor que G, si F de X es menor que G de X para todo X en el dominio, con el orden ese que yo defino. Esto que está acá, este orden que estoy definiendo, me genera una estructura de reticulado completo en el conjunto de las imágenes en ese espacio de color. Por lo tanto, puedo definir la dilatación, la erosión, el cierre y la apertura como un supremo y como un ínfimo. ¿Está? ¿Por qué? Porque tengo definido ese orden. Estoy suponiendo que existe el cierre y la apertura. Bueno, un orden que se usa habitualmente es el orden lexicográfico. ¿Qué consiste el orden lexicográfico? Orden de diccionario. Es el orden en que aparecen las palabras en el diccionario. En forma vectorial, yo voy a decir que un píxel, x1, x2, x3, y otro, y1, y2, y 3, x es mayor que y, sí. x1 es mayor que y1, o en el caso de que x1 sea igual a y1, si x2 es mayor que y2, o en el caso de que estos no sean iguales, define la tercera componente. Ese es un orden. Es un orden total. El mínimo y el máximo pertenecen al conjunto, por lo tanto no aparecen falsos colores. Pero ¿cuál es la mayor desventaja? Yo acá le estoy dando prioridad a la componente x1, pero tranquilamente podría haber dicho x es mayor que y, si x2 es mayor que y2, o si x1 es mayor que y1, o... Entonces, la definición no es buena. ¿Por qué? ¿Qué no estoy cumpliendo? Para que sea buena, tiene que ser una definición, la unicidad. Por lo tanto, voy a tener tantas definiciones de erosiones y dilataciones como modifique este orden. No tengo una unicidad. Y los resultados realmente son diferentes.
Pero bueno, es un orden y nos permite definir las operaciones dilatación y erosión. ¿Está? Es una aproximación. ¿Es la definición correcta? No, es una aproximación, es una definición. Pero bueno, vamos a ver cómo se puede aplicar el procesamiento de imágenes. Veamos un ejemplo de procesamiento vectorial con morfología matemática. Segmentación de biopsia de médula ósea mediante morfología matemática color. Tenemos una imagen de biopsia de médula ósea y lo que nos interesa es clasificarla en figura y fondo. ¿Sí? Muchas enfermedades están relacionadas con la morfología de estas estructuras. Por lo tanto, una correcta segmentación al experto le sirve porque puede rápidamente clasificar si tiene un determinado desorden metabólico o no una persona. Bueno, el algoritmo que propusimos fue aplicar un cierre morfológico definido con estas explicaciones que hicimos, binanizar la componente verde y luego hacer un pequeño reajuste en el espacio HCI. ¿Sí? Fíjense, aplicamos el cierre y no aparecieron falsos colores. ¿Por qué? Porque el ínfimo y el supremo pertenecen al conjunto de la imagen. Homogeneizamos los objetos que nos interesaban y homogeneizamos el fondo. Por lo tanto, cuando yo binarizo, o sea, tomo un umbral, todo lo que esté por debajo va a ser fondo y todo lo que esté por encima de ese umbral va a ser figura, obtengo esta imagen. Luego, mediante erosiones y dilataciones o aperturas y cierres, me puedo quedar con el objeto de interés. Luego, en el espacio HCI, una vez que identifiqué el subconjunto de la imagen que caracteriza a las trabéculas, le puedo asignar un falso color. ¿Sí? Le asigno un falso color a ese subconjunto de la imagen y el resto lo dejo como está. Entonces el especialista rápidamente puede ver los resultados. ¿Sí? Aquí tenemos algunos resultados donde se puede ver que la segmentación acá se ha ido un poquito, pero la segmentación en general es buena, aún en diferentes condiciones de iluminación de las imágenes. Una vez que habíamos terminado con este proyecto, vinieron al laboratorio con imágenes muy similares, imágenes de tejido, y querían segmentar para medir estas partículas con forma de elipse. Aplicamos el mismo algoritmo y obtuvimos muy buenos resultados. ¿Sí? Fíjense cómo el mismo algoritmo se puede aplicar a imágenes con características similares. Veamos otro ejemplo con procesamiento vectorial. Segmentación de exudados en imágenes de fondo de ojo aplicando morfología matemática. Tenemos una imagen de fondo de ojo y estamos interesados en segmentar los exudados. Acá está bien notorio. Es sumamente interesante o importante segmentar o identificar los exudados en un estadio temprano, ¿sí? Porque esto está relacionado con enfermedades de la diabetes. ¿Sí? Poder identificarlo de manera temprana puede llevar a impedir que el paciente llegue a una ceguera, por ejemplo. Bueno, diseñamos un algoritmo. Bueno, aquí está lo que queremos hacer. Tenemos la imagen de fondo de ojo y queremos detectar los exudados. Los exudados son puntos brillantes, por lo tanto, con una apertura, con un elemento estructurante adecuado, podríamos eliminarlos del fondo. ¿Sí? Luego, si hacemos la resta, esta resta ya es vectorial, por eso fíjense que aparecen falsos colores, pero sí aparecen los objetos de interés, los puntos brillantes que a mí me interesaban, porque cuando lo resté del fondo, me aparecen los puntos brillantes. Si eso lo binarizo, obtengo los exudados. Acá está la superposición, que no se nota, el contorno, para ver que realmente la clasificación es buena. Lamentablemente la resolución no es buena y no se observa. Algunos resultados, los exudados, cómo se detecta. Y aquí estaría la superposición, pero bueno, lamentablemente no se ve.
Bueno, veamos otro ejemplo más de procesamiento vectorial. Realce de imágenes médicas en espacios de color HCI. El espacio de color HCI lo que nos permite es trabajar con la componente H solamente, dejando invariante la componente B y la componente S. Fíjense qué simple en qué consiste el filtro. Yo me paro en esta componente y digo, quiero realzar todo lo que esté comprendido en este ángulo. Y al resto le asigno un falso color. Me quedo con lo que está en ese ángulo y al resto le asigno un falso color, dejando invariante la componente B y la componente S. Fíjense en imágenes. Tenemos esta imagen y nos interesa resaltar esta zona. Identificamos ese color, tomamos ese ángulo y dejamos pasar solo la información que está en ese ángulo y el resto lo dejamos con un falso color. Ya estamos realizando la imagen. Este es otro caso, fíjense cómo vamos moviendo el ángulo de interés. Y aquí hay otro caso de un tejido de micrografía. Hicimos exactamente lo mismo. Ese es un procesamiento rápido. No hay morfología matemática, pero es un filtrado rápido. Sistema de procesamiento de imágenes de endoscopía en tiempo real. El Centro de Estudios Digestivos de la Ciudad de Mar del Plata estaba interesado en incorporar en su equipo ya existente un filtrado en tiempo real de una señal de video que ellos tenían para identificar la enfermedad de Barrett. La enfermedad de Barrett es una enfermedad que se produce debido al reflujo gástrico de los jugos y bueno, y eso produce ciertas, no soy médico, cierto relieve en la mucosa y únicamente se identifica mediante ese relieve o cambio de color. En esto ya está súper evidenciado, ¿sí? Ya acá no hay discusión, está la enfermedad de Barrett. Pero lo que querían hacer estos especialistas es adelantarse, poder ver un poquito más allá y poder llegar a tiempo a la enfermedad. ¿Qué hacían? Cuando tenían alguna sospecha, biopsiaban. Iban con la varilla y iban biopsiando. Y para el paciente no es muy bueno, ¿no? Que hagan N biopsias por las dudas. La idea es hacer una y que esa sea buena. Entonces lo que nosotros hicimos fue un filtrado en tiempo real para incorporar en el equipo. Acá tenemos un frame únicamente, ¿sí? De la imagen. Lo que aplicamos fue un filtro cromático. El filtro cromático lo que consiste es multiplicar cada una de las componentes de RGB por un escalar y luego componer. Fíjense que ya el color cambió, pero ya tenemos un realce de las zonas un poco mejor. Luego lo que hicimos fue aplicar un filtro frecuencial a cada una de las componentes RGB por separado, un filtro pasaltos para enfatizar las altas frecuencias y luego compusimos. Esta solución que nosotros hicimos para la gente que procesa imágenes es una solución simple, rápida. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesaba que era el tiempo, que sea en tiempo real, que lo que nosotros estuviésemos devolviendo al experto sea exactamente lo mismo que está viendo en el monitor. Entonces teníamos que encontrar técnicas que sean rápidas de proceso para poder trabajar en tiempo real. Y luego le aplicamos un filtro de Canny como para ver un poquito mejor el producto. Y bueno, ahí se pueden ver los relieves, cómo se cambia los bordes. Podríamos detectar bordes. Resultados. Acá hay unos frames y se puede ver, notar rápidamente. Tenemos un videito que podemos ver qué es lo que ve los estáticos. Realmente este fue un proyecto muy interesante porque se pudo incorporar a un equipo ya existente un procesamiento en tiempo real de una placa externa, ¿sí? Eso es lo que ve el experto inicialmente y ahí empieza a aparecer el procesamiento que nosotros proponemos, seteando algunos parámetros. Este es un video que se hizo para mostrarle al especialista cómo funcionaba el software, ¿no? Lo que a mí me interesa es que vean cómo va cambiando la imagen
en tiempo real a partir de aplicar los diferentes filtros. Ahí se podía poner el nombre de la persona, el paciente, etc. Detalles que no hacían caso, pero fíjense cómo cuando ya le aplicábamos los diferentes filtros se empezaba a ver los cambios y ya sabía el especialista dónde tenía que biopsiar. Este es un ejemplo, les vuelvo a repetir, donde ya es evidente que la enfermedad existe. Y ahí aparecen los filtros. Bueno, muchas gracias. Es para que vean cómo funciona. Volvemos a la presentación. No hay morfología matemática acá. Gracias. No pasa. Si no pasa. ¿Sí? Sí. Bueno, y veamos algunos ejemplos ahora de procesamiento directo. Tenemos la imagen en color, la convertimos en niveles de gris y hacemos un procesamiento aplicando morfología matemática en gris, eso es lo que sea. Segmentación de vasos sanguíneos en angiografías retinales. Bueno, la aplicación médica es asistir al experto en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares y oftalmológicas, hipertensión arterial, retinopatía diabética, arteriosclerosis, etc. Y para la biometría, la forma del árbol vascular es única para cada persona. Por lo tanto, bueno, muchos sistemas informáticos de seguridad utilizan eso. Cuando CONICET lo quiere implementar, lo vamos a boicotear. Bueno, tenemos aquí una imagen de fondo de ojo y lo que nos interesa es extraer el árbol vascular, el ejemplo que habíamos dado previamente. ¿Sí? Tenemos una imagen en color, la convertimos en niveles de gris con alguna transformación y aplicamos un top hat, ¿se acuerdan? A la imagen le aplicamos una apertura, nos quedamos con el fondo y luego hacemos la subtracción. Rápido. Resultados, tenemos ahí los resultados y aquí podemos hacer un realce como hacíamos antiguamente, asignando un falso color para que el experto pueda ver mejor los resultados. Otro ejemplo de aplicación directo es la identificación de áreas de mayor actividad en superficies colonizadas por algún tipo de bacterias. Había algunas bacterias que no se podían identificar su movimiento en video y se decidió aplicar un patrón SPECT. El SPECT lo que hace es se ilumina con una luz coherente, que puede ser un láser, una superficie y se analiza el rebote. ¿Sí? Acá no está la animación, pero si es como cuando uno le saca la antena de video al televisor y empieza a hacer todo un ruido, bueno, ese es el espectro. Así es como se comporta. Cuanto mayor actividad biológica hay en la superficie que estamos iluminando con el láser, el rebote va a ser más ruidoso. A medida que la actividad biológica se empieza a estabilizar, la actividad en el espectro se queda homogénea. Bien, lo que se hizo fue se iluminó esas colonias, se tuvo la imagen, esto es un frame también porque es un video, porque queríamos ver cómo se desplazaba, se la pasó a niveles de gris, se la visualizó directamente, se le aplicaron erosiones y dilataciones sucesivas y se pudo determinar exactamente con precisión dónde estaba en la colonia de bacterias, con mayor y menor actividad. Eso en cada uno de los frames, por lo tanto después lo podemos hacer en el tiempo y analizar la trayectoria de la colonia. Aquí, en diferentes momentos, los resultados. Otra aplicación importante que, antes de las preguntas del espectro,
está en el secado de la pintura. ¿Sí? Si nosotros iluminamos una superficie pintada, ¿sí?, con un láser, cuanto más húmeda está la pintura, el rebote ¿cómo va a ser? Bien homogéneo, bien ruidoso. A medida que la pintura se va secando, ¿sí?, se va a ir homogeneizando esa secuencia de ruido. Por lo tanto, en las automotrices se puede poner eso para saber cuándo una carrocería queda totalmente, ya está seca y hay que sacarla de la línea de producción. ¿Sí? Y no mandar a una persona a ver si se secó o no se secó en alguna parte no visible para que no quede la evidencia.